El cilindro, cuerpo geométrico que está formado por un rectángulo que gira alrededor de uno de sus lados. Para aclarar este concepto, debemos tener en cuenta si estamos hablando de un cilindro sólido, es decir, de un cuerpo geométrico, o de la superficie del cilindro, a la que llamamos cilindro hueco. Por ejemplo, la vela sería un cilindro sólido y el tubo de papel higiénico sería un cilindro hueco. Tipos. Existen dos tipos. Rectangular, cuando el eje del cilindro es perpendicular a las bases. Y oblicuo, si el eje no es perpendicular a las bases. Elementos del cilindro. El eje. El eje es el lado del rectángulo que permanece fijo en el giro. Las bases. Las bases son dos círculos perpendiculares al eje. Son las tapas que cierran el cilindro. La altura. Es la distancia entre las dos bases. Y el radio es la longitud desde el eje hasta el extremo del cilindro. ¿Cómo se calcula el área de un cilindro? El área del rectángulo es igual a 2 por pi por radio por altura. Área de la base igual a pi por radio al cuadrado. Recuerda que tiene dos bases. Sumando todo obtenemos el área igual 2 por pi por radio por altura más 2 por pi por radio al cuadrado. Ejemplo. Calcular el área de un cilindro de radio de 3 centímetros y altura 60 milímetros. En este caso, igualaremos las equivalencias a centímetros. El área del rectángulo es igual a 2 por pi por radio por altura. 2 por 3.14 por 3 por 6 es igual a 113.04 centímetros cuadrados. El área de las bases, 2 por pi por radio al cuadrado, 2 por 3.14 por 9, lo que nos da igual a 56,52 centímetros cuadrados. El área del cilindro es igual a 2 por pi por radio por altura más 2 por pi por radio al cuadrado. Esto es igual a 113,04 más 56.52, dándonos un total del área del cilindro de 169.56 centímetros cuadrados. ¿Cómo se calcula el volumen del cilindro? Volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Ejemplo. Calcular el volumen de un cilindro de radio 5 centímetros y de altura 60 milímetros. Igualaremos las equivalencias a centímetros. Área de la base es igual a pi por radio al cuadrado. 3.14 por 25 igual 78,50 centímetros cuadrados. 78,50 por 6. Esto es igual a 471 centímetros cúbicos. Pirámide. Una pirámide es un poliedro que tiene una base en un polígono cualquiera y por caras laterales triángulos que confluyen en un vértice que se denomina ápice. Elementos. Base. La base es un polígono cualquiera, en este caso es un cuadrado. Caras laterales. Las caras laterales son triángulos que se forman. Los vértices. Punto donde confluyen las aristas de la base. Las aristas laterales y las aristas básicas son aquellas que llegan al vértice del ápice. La cúspide. La cúspide de la pirámide es el punto donde confluyen las caras laterales triangulares. Altura. La altura es la distancia del plano de la base al vértice de la pirámide. Tipos de pirámides.
por el número de lados del polígono de sus bases. Según el polígono de sus bases, son triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal, entre otros. Según la inclinación de su eje, pirámide recta o pirámide oblicua. ¿Cómo calcular el área superficial de una pirámide? El área superficial es igual al lado por 2 más 2 por lado por altura. ¿Cómo calcular el volumen de una pirámide? Volumen es igual a 1/3 por área base por altura. Volumen es igual a 1/3 por lado por 2 por altura. Calcula el volumen y superficie de una pirámide de base cuadrada de 10 centímetros de arista y 12 centímetros de altura. El volumen es igual a base por altura sobre 3. Esto es igual a 10 por 10 por 12 dividido entre 3. Esto es igual a 400 centímetros cúbicos. La superficie lateral se lo calcula con el teorema de Pitágoras, que es igual a raíz x cuadrado es igual a raíz altura al cuadrado más base sobre 2 al cuadrado. Reemplazando los términos, nos da que la altura lateral es igual a 13. Para calcular la superficie lateral total, es igual a base por altura lateral sobre 2. Esto es igual a 10 por 13 dividido entre 2 igual 65. La superficie total es igual a base al cuadrado más 4 por superficie lateral total. Esto es igual a superficie total 10 por 10 más 4 por 65. Esto es igual a 100 más 260, dándonos un total de superficie total de 360 centímetros cuadrados.